Shalom Aleichem, una semana más desde Jerusalén con nuestro podcast Israel Hoy. Y hoy valga la redundancia, nuestro tema será una mirada desde Israel Hoy a Francia. O si quieres, puede ser Francia, una mirada desde Israel Hoy. Así que vamos a observar un poco el desarrollo de estas actividades violentas y de esta situación, que es algo que tiene que ver con la historia de Europa, que tiene que ver con la historia de las migraciones del África, directamente del África, porque todos los que han venido del Medio Oriente principalmente han llegado a través del África, ¿no? Entonces tenemos una zona muy importante frente a la península ibérica, donde están países como Argelia, Marruecos, Mauritania. Son países donde se han centrado una buena cantidad de árabes, musulmanes y de hombres de raza negra, africanos musulmanes, que han ido entrando a Europa. Actualmente en Europa hay más de 35 millones de musulmanes. Si dijéramos que el 10% de los musulmanes han decidido tomar un camino radical, por lo menos en su concepto de vida, por lo menos en su opinión pública, porque no todos se fueron hacia Siria cuando apareció el Estado Islámico, ¿verdad? Se fueron algunos, pero a través de la internet se habló mucho de este tema. Pero lo delicado es que cuando hablamos de Francia, y hemos visto programas en los últimos 2 meses, donde se le ha preguntado a grupos de estudiantes que son inmigrantes de diferentes partes del mundo, y una buena parte de ellos obviamente porque Francia es el país que tiene la mayor cantidad de inmigrantes musulmanes. El segundo es Alemania. Tú les preguntas a estos muchachos, ¿tú eres francés? Te dicen, no, yo no soy francés, vivo en Francia, pero tienen documentos franceses, tienen derechos franceses. Entonces, nos damos cuenta de que es una problemática bastante compleja y bastante difícil de que no explote en algún momento. Para cualquier sociólogo, para cualquier antropólogo, es fácil de entender que esto va a explotar, seguirá explotando, continuará explotando. Probablemente no solamente en Francia, sino también en otros países de Europa, como por ejemplo Alemania. En Alemania, como en Inglaterra, que es otro país, puede ser que se pelean el segundo puesto con Alemania. En Inglaterra tenemos 4, 5, 6 políticos de mandos medios que son inmigrantes de los países árabes y que son segunda, tercera generación de estas familias árabes que llegaron a Europa para trabajar. Quiero dejar sentado algunas cosas. Todos tenemos derecho a migrar. Todos tenemos razones para migrar y siempre van a estar relacionadas a salir adelante, a trabajar, a lograr un destino diferente, a aportar al país que llegamos. Ojo, ahí está el punto. Cuando tú llegas a un lugar tienes derecho a todo, pero tienes el deber de aportar al país que llegas. Me parece necio, muy poco inteligente, que le permitamos a alguien que viene a nuestro país que viva como quiera. Por eso me da gusto que Israel, aunque eso para mí ha sido difícil como mesiánico, Israel diga, somos un Estado judío. Y si vienes aquí, vas a vivir en un Estado judío y vas a ser, obviamente, yo por ejemplo, soy sionista, completamente nacionalista, por 50.000 razones que vienen desde lo natural, lo sociológico, cultural, hasta lo espiritual, conforme la Biblia, que es el libro por el cual yo me guío y el cual quiero compartir con ustedes siempre en estos programas. Entonces no puede venir una persona a un país y decir yo me impongo, yo decido cómo voy a vivir mi vida, aunque eso vaya en contra de tu cultura, de tus principios, de tus ideas, a ti que me has recibido. Entonces hay derechos y hay deberes. Todo el mundo tiene derecho a creer en un futuro mejor. Tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, que ha recibido miles de inmigrantes. Como por ejemplo 7 millones de judíos que viven en Estados Unidos. En algún momento han habido más judíos en Estados Unidos que en Israel.
Y las personas dicen, bueno, yo me siento judío, pero se sienten también completamente americanos y han hecho esa mixtura. Hablaba un importante comunicador en España, vamos a poner su nombre aquí abajo luego, y decía, qué hermosa es la inmigración latinoamericana en España. Que hay racismo, en todos los países hay racismo, aquí en Israel también. Querer decir que no hay racismo es mentira, pero el problema no es el racismo, el problema es el pensamiento liberalista y el posmodernismo, el pensamiento mutante izquierdista que está plagando el mundo entero y que está atrayendo facciones radicales y abusivas como el Islam radical, porque hay islamistas o personas islámicas que no son radicales, pues yo vivo en Medio Oriente y sé lo que estoy hablando. Pero hay una minoría o hay un grupo que puede exacerbar a otros que no están definidos en cada uno de los países europeos, como también en Israel. ¿Qué dijo este comentarista español? Te repito, es hermosa la inmigración hispana o de los países latinoamericanos, que son hispanos también. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos que entender, hay una diferencia entre raza y etnia. La raza es la apariencia que tú tienes y la forma en que está constituido tu cuerpo. Y es grave segregar o analizar a una persona desde ese punto de vista, porque no se puede analizar a la gente en cuanto a su mente, sus derechos y sus actividades sociales en base a su color de piel o la morfología de su rostro o de su cuerpo. Pero la etnia es otra cosa. La etnia tiene algunos componentes muy importantes, como por ejemplo el lenguaje, la cosmovisión, la manera de concebir la vida, las comidas, muchas veces la vestimenta, ¿verdad? Y en parte también la raza y el acervo cultural. Entonces hay etnias que cuando llegan a un país lo detestan. Eso no sucede con las etnias latinoamericanas. La etnia latinoamericana y la española prácticamente son hermanas. Igual, los latinoamericanos que yo conocí en Francia, he estado, bendito sea el Eterno, en Francia, en Inglaterra, en Italia. En todos esos lugares los latinos viven felices y hacen un buen trabajo y muchos de ellos llegan a ser empresarios y se sienten parte del país sin perder sus gustos culturales, sus gustos alimenticios, sus gustos de vestimenta, pero se acoplan como los que viven en Estados Unidos. Pero ¿qué está pasando con estas personas, estas etnias influidas fuertemente, ojo, me olvidé decir eso, religión? La religión también forma parte muchas veces de la etnia, aunque no debería ser. Pero ya cuando la religión influye directamente en una etnia y vincula el lenguaje con otro tipo de características que tienen que ver con un pseudo colonialismo que hace 25 años, a veces 25 años, perdón, parecía increíble que cuando yo llegué a Israel hace 25 años, conversaba con algunas personas inteligentes y me decían, bueno, en Europa están recibiendo un caballo de Troya. Ellos dicen que están ayudando a estos pueblos, pero nosotros los conocemos bien. Ellos no van a llegar solamente a vivir, ellos van a llegar para tomar control porque ellos sienten que Europa les pertenece, porque es su mentalidad, voy a decir una palabra fea, sociópata, producto del pensamiento religioso extremista, donde yo tengo que conquistar, no me importa cuánta gente pise, a cuánta gente avasalle, yo tengo que conquistar. ¿Cómo han conquistado Francia estas personas? Muchos deben ser personas de bien, seguro que sí, cómo no, y han bendecido las finanzas francesas también. Sin embargo, Francia ha entregado muchísimo dinero a estas personas desde los años 50, por eso es que hay la mayor cantidad de inmigrantes islámicos allí. Y como ellos les tienen el deporte de tener hijos, pueden tener hijos con 3 mujeres diferentes y cada uno de esos hijos tiene un ingreso económico por el gobierno y cada una de esas mujeres puede declararse divorciada de este hombre y puede estar mamando del gobierno la economía. Obviamente por eso Francia no termina de levantar. Y en vez de que te amen porque tú les des eso, te odian.
Porque lo que tú tienes que hacer con alguien que llega a tu patria es enseñarle a integrarse a ella. Lo que nos enseñan a nosotros los judíos cuando llegamos acá. No se confía el Estado se encarga de que tú te integres. Obviamente antes que llegues se tratan de ver quién eres. Y luego tienen que enseñarte el idioma, tienen que enseñarte a trabajar, tienen que enseñarte a estudiar, a que te integres, a que formes parte. Es necesario, eso es bastante importante y creo que ese ha sido el gran error de Francia, lo que escuchaba hablar a varios expertos, el buenismo le están llamando ahora, ¿no? El buenismo, yo te apoyo, pero al mismo tiempo te segrego. Tú allá, yo acá y toma la plata y haz lo que quieras. Eso es una forma muy simplista de llamarle a un fenómeno sociopolítico o geopolítico el movimiento multiétnico, como le quieren llamar. No existe la multietnia. Eso no existe. Lo que existe es la integración de las etnias para desarrollar un país donde vivimos todos, como Estados Unidos. Los irlandeses, los mexicanos, los judíos, ¿no? Los holandeses, los alemanes que viven en Alemania tienen sus grupos, tienen sus clubes, pero trabajan todos con una mentalidad de progreso y de desarrollo por un respeto por el país. Incluso los árabes, que he conocido en Estados Unidos, también han entendido esto, muchos de ellos. Hace poco tuve aquí entre mis clientes del turismo a unos creyentes en Yeshua de origen iraní. Iraníes, persas, como le llamamos nosotros, o persís. Ellos viven en Texas y son empresarios, esta pareja, y obviamente no fueron creyentes en Yeshua toda la vida. Los primeros 15 años fueron musulmanes, pero son gente que fue a trabajar y que se integró y tú los ves a ellos hasta parecen gringos. Y uno tiene que tener una asociación, una similitud al país donde uno llega a vivir. Ese sería mi consejo si tú eres un latino o un inmigrante en Francia, si estás viendo este programa y sobre todo si eres creyente, este sería mi consejo. Intégrate, ama la nación donde estás. Paga tus impuestos, paga con cariño lo que sea necesario. Aprende el lenguaje, aprende la cultura, respeta sus comidas. No puedes llegar y hacer un gueto. El hecho de que a lo mejor te tengan miedo o ellos se sientan desconfiados, pues están en su casa, es su país. A ti lo que te toca es integrarte, ganarte la confianza, hacer un buen trabajo, ser alguien eficiente. Es muy importante. Quiero que vean un video que tiene que ver con el pensamiento equivocado que yo criticaría por cariño y porque me gustaría ver una solución en Francia. Es como un temor. La forma en que Euronews da la noticia y la forma en que este sociólogo habla, te das cuenta perfectamente que están llenos de temor y responden a una agenda internacional. Hablaremos de eso después. Hay una agenda internacional con una confrontación de poderes económicos, con ciertas manipulaciones que pueden hacer estos poderes, de los cuales tenemos que estar apercibidos, para que nosotros decidamos ir de tal o cual manera por la vida, no porque nos manipulan, sino porque hemos analizado las cosas y sabemos hacia dónde van. Y vamos a conversar próximamente cuál es la conexión entre el comunismo, el izquierdismo mutante que se ha ido generando este tiempo, ¿verdad? Con esas personas multimillonarias que fomentan el izquierdismo, que llaman a la disensión social, creando un antagonismo pseudo proletariado o pseudo ideología de género. Son formas de confrontar a las sociedades para hacerles sentir de que alguien va a ser el héroe. Vamos a hablar de eso, pero quiero que escuchen lo que dicen estas personas. La violencia urbana que se ha desatado recientemente en Francia tras la muerte del joven Nael por disparos de un policía recuerda la de 2005 surgida como consecuencia del fallecimiento de otros dos chicos, Sied y Buna, electrocutados en un transformador eléctrico donde se escondían para escapar de un control policial. Según las cifras oficiales, los últimos disturbios causaron en 8 días los mismos destrozos que los de 2005 en 3 semanas. Siempre se repite el mismo esquema, explica el sociólogo François Soubé. Chaque fois, on a une bavure ou un meurtre policier. Chaque fois, on a des violences contre les équipements publics, les commissariats, les écoles, les mairies.
Chaque fois, ça se termine un peu par des pillages. Chaque fois, les élus ne sont pas entendus, les associations ne sont pas entendues. Derrière les émeutiers, pour parler comme ça, de ces émeutes aujourd'hui ou hier, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de mosquée, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. C'est une colère qui passe à l'acte. En estas dos ocasiones han sido a menudo los adolescentes quienes han salido a la calle para expresar su indignación y su resentimiento. Barrios convertidos en auténticos guetos, precariedad económica, paro, fracaso del sistema educativo, racismo, discriminación y delincuencia son algunos de los síntomas más mencionados. Como verán, este sociólogo está justificando, está como que diciendo que no sabe de dónde salen las cosas. Es una persona mayor, respetable, y bueno, obviamente responde a las noticias de Euronews. Euronews está tratando de tapar todo. El gobierno francés ha dicho de que no quiere que las redes estén diciendo lo que les dé la gana y están pensando sancionar a las personas que saquen por las redes noticias. Quieren contener y tapar el sol con un dedo, pero ciertamente Francia está en una crisis tremenda que obedece a un error histórico, un error que se ha cometido en toda Europa y que debemos entender y analizar. Nosotros como israelíes hemos entendido este fenómeno y le damos oportunidad a todas las personas de las diferentes etnias o ideologías o religiones que viven en nuestro país, incluido aquellos que nos quieren desaparecer, a quienes no vamos a permitir jamás que se manifiesten como quieran es a los terroristas. Los terroristas son guerrilleros, son gente de guerra, gente de armas. Y cuando alguien toma las armas hay que responderle con un arma. Y el gobierno de Israel está preparado. Y ya varios sociólogos que no son comprados por los grupos de poder han dicho de que si no hay una acción radical en Europa para detener esto, estas personas van a seguir avanzando. Porque a las finales, nosotros los latinos, si tú eres latino y me estás viendo, sabemos que la gente europea, la gente americana son gente noble, gente de bien, gente que quiere hacer el bien. Pero eso no quiere decir que tengan razón y que sepan cómo hacer las cosas. Tienen que poner cuando tú ves las barbas de tu amigo cortar o de tu vecino cortar, tus barbas en remojo tienes que poner, porque cualquiera de estas situaciones se pueden dar. Nosotros vemos también estos problemas de inmigración en diferentes partes del mundo, pero para terminar, en Israel anhelamos con todo nuestro corazón seguir viviendo y seguir existiendo para cumplir nuestro destino. Las personas que entendemos nuestra historia como un pueblo, como una etnia, a lo mejor si quieres llamarlo así, en el caso de los judíos, porque ahí no tiene nada que ver la raza, es una etnia, es algo que tiene un origen más o menos complejo. Nosotros queremos existir porque nos persiguieron, entonces nos enseñaron a querer existir, a estar siempre en guerra. Pero yo quiero dar este aporte. En Isaías 41, versículo 8 en adelante, quiero leerles ahora la NTV, Nueva Traducción Viviente. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido, y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Elohim. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, o Adonai Elohim. Yo te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy tu Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento los llevará. Un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel.
Más abajo, acabo de leer hasta el versículo 17, pero más abajo dice algo impresionante. En el versículo 19, me salto 2 versículos para no tomar demasiado tiempo. Dice, plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que realmente significa, que el Señor, Adonai, es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Para entender esta figura completa tuvieron que pasar 2000 años. Siempre se pensó que Israel había sido desechado por Dios, aunque esa es nuestra identidad. Puede ser que tú seas ateo o que tú tengas otra religión, pero nosotros como hebreos tenemos una identidad, y también los cristianos diríamos que este Elohim o este Dios es judeo-cristiano. Creemos en Él, creemos en esta palabra, pero te hago una pregunta, ¿no te has dado cuenta que a la final se ha cumplido? ¿Dónde está Irak? ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está Libia? ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está el Líbano? Todos nuestros enemigos que nos asustaban y nos atormentaban hace 40 años. ¿Y dónde está Irán? Irán está empezando a morir de inanición, igual que los otros enemigos. Esta palabra se cumplió. Y puede ser que nos tuvieron como azotados, como heridos, como abatidos, como que ya no servíamos para nada. Pero siempre los judíos estuvimos ahí, queriendo vivir y queriendo existir a pesar de las persecuciones, a pesar del holocausto. Mediten esto, este libro tiene razón en muchas cosas que dice, por no decir en todas para no sonar extremista. En muchas cosas tiene razón, porque finalmente este país está lleno de cipreses, de bojes, de riachuelos, de vergeles, de ganadería, de agricultura, de bendición. Porque siempre te lo he dicho y te lo repetiré en mis programas. Israel es bueno para ti, para mí, para todos. Shalom. Nos vemos la próxima semana.